Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias a la eh, invitación que me hacen aquí a la ilustre Academia de Derecho. Y es para hablar en torno al general Francisco Villa. Hablar de Francisco Villa en términos jurídicos podemos hablar de muchas cosas y una de ellas es la ley agraria del general Francisco Villa. Francisco Villa, el 24 de mayo de 1915, decide expedir una ley agraria, expresando ideas y objetivos, tal como Zapata lo había hecho antes y Carranza en su ley agraria de enero de 1915. La ley agraria del general Francisco Villa la firma después de la Convención Nacional Revolucionaria, conocida como Convención de Aguascalientes, donde él queda como general en jefe de operaciones del ejército convencionista. Y manifiesta a los habitantes de la República que hace saber que en virtud de las facultades extraordinarias contenidas en el decreto del 2 de febrero del presente año, expedido en la ciudad de Aguascalientes y de las cuales estoy investido, y considerando que siendo la tierra en nuestro país la fuente casi única de la riqueza, eso es lo que permite formular la presente ley agraria. Hay que tomar en cuenta que Francisco Villa, desde que era peón, padeció la opresión, padeció la injusticia social, y esa es la que enarbolaba él en la Revolución Mexicana, pero también después fue un bandolero y más tarde un combatiente revolucionario. Pero siempre Francisco Villa consideró que el problema de la tierra era uno de los fundamentales en México. Desarrollando ese problema, el país podía crecer. Y eso lo vamos a ver posteriormente cuando él ya está en la hacienda de Canutillo, donde la hacienda que él recibe está totalmente destruida, no la acepta regalada, la paga y la echa a andar. En 2 años, esa hacienda se convierte en el prototipo de la mejor hacienda del país, y eso es por la forma de trabajar. La ley agraria, en todos los artículos que tiene, los más importantes son el artículo primero, donde habla de la extensión de tierra que se debe de poseer para poder trabajarla. Es decir, nadie puede tener más de lo que puede producir. El artículo 2 habla sobre los recursos para poder tener esa tierra. Una es no tener otras tierras trabajando, tener obviamente las ganas de desempeñarla para hacerla producir. El artículo tercero habla de la expropiación mediante indemnización por parte de un perito, uno de cada lado y un tercero en discordia. Y esto es importante porque ni la ley agraria de Zapata ni la ley agraria de Venustiano Carranza contemplaban eso. Eso servía para que al momento de expropiar la hacienda o la tierra, la gente que le estuviera trabajando realmente hiciera para lo cual se le está concediendo. Si el gobierno iba a ver que la gente que tenía la tierra no le trabajaba, se le recogía. Y esto está aprobado dentro del artículo 10 por la Secretaría de Hacienda, que es la que va a dar el dinero para expropiar la tierra y las facultades que tiene para recuperarla si no se trabaja. El artículo 12 también habla sobre la creación de un fondo para crédito agrícola. Y esto es importante porque para poder trabajar la tierra, y si la gente no tiene dinero, se le va a dar un recurso para que la eche a andar. Eso tampoco está dentro de la ley agraria de Carranza.
Y estas novedades Francisco Villa las mete a su ley agraria porque eso es lo que él ha visto a través de todo lo que está haciendo en el movimiento revolucionario y se fija las decadencias y las privaciones que tienen la gente que trabaja la tierra y sobre todo que no es de ellos. Ese fondo se les va a dar a préstamo para que lo trabajen, se le va a dar un momento para que se pague, pero si se ve que no lo ocupan para tal, se les va a recoger la tierra y se les va a dar a otras personas. El artículo 11 habla de que no van a ocupar la tierra si esta no está indemnizada, es decir, no se le va a quitar a nadie para dársela a otro, sino el propietario original va a tener un recurso que le va a dar el gobierno por la misma tierra, no se les va a quitar por quitar, sino van a recibir una cantidad de dinero por esas tierras, ya sea que estén ociosas o que el dueño tenga más tierras de lo permitido. Francisco Villa encarnó en el norte del país, al igual que Emiliano Zapata en el sur, un aspecto de la historia del campesinado. Hay que recordar que Francisco Villa fue peón, fue campesino desde muy joven, y él está trabajando en la hacienda de los, se me fue el nombre, perdón ahorita, de la gente, con la cual el hijo del hacendado quiere violar a su hermana, haciendo caso del derecho de pernada, que son los López Negrete, perdón, y eso hace que Francisco Villa, estando trabajando en esas tierras como campesino, como peón, lo esté haciendo porque está pagando las deudas de su papá, de Agustín. Agustín trabajó para la familia López Negrete como campesino y después deja las tierras y se va a probar suerte a las minas de Durango, donde va a fallecer. Doroteo Arango Francisco Villa es quien retoma las obligaciones del papá y se pone a trabajar para pagar las deudas. Durante el movimiento armado, Francisco Villa pensaba que la culminación de la lucha armada sería con la adaptación de tierras a sus muchachitos. Al iniciar el movimiento armado, él les prometió a mucha gente que iba a poder tener su pedazo de tierra, que iban a dejar de trabajar para un hacendado, para trabajar sus propias tierras y sobre todo quitar lo que se conoce la tienda de rayas, porque eso hacía que el campesino, el mediero, el peón, en lugar de recibir dinero por su trabajo en las labores de campo, siempre estuviera muchísimo más endeudado. Él predicaba con el ejemplo. Ya a la postre, al final de sus días, cuando está trabajando en su hacienda de Canutillo, en Durango, siendo él el propietario, lo que él hace es levantarse a las 4 de la mañana, a arar la tierra, a sembrar, a cosechar. Es decir, él trabaja igual que los demás campesinos y todo lo que se ganaba ahí era partes iguales. No por ser el propietario, él se quedaba con la mayor parte. La hacienda de Canutillo producía tanto trigo, tanto grano, que los hilos que tenían para almacenarlo muchas veces era rebasado. Lo que hacía en algún momento, en la hacienda se contenía una iglesia y esa iglesia, Francisco Villa sacó las bancas, sacó los santos y lo usó de granero durante un tiempo. Ahí también guardaba los implementos agrícolas, pero imagínense ustedes la cantidad de trigo y grano que tenía esa hacienda a través de Francisco Villa y la gente que laboraba en ella, que alcanzaba para venderla en Durango, en Chihuahua, algunas veces en Estados Unidos, y todavía le sobraba para regalarlo entre la gente de la población de Canutillo. Canutillo en un tiempo, que fue una hacienda
posteriormente se convirtió en el pueblo de Canutillo, porque creció de tal manera que alcanzaba para todos. Francisco Villa se solidariza con el que no tiene y hace suyo los reclamos. Es decir, la gente que se acerca a Francisco Villa para ser parte de la División del Norte tiene una meta. Primero, un cambio social, dejar de trabajar para el patrón que muchas veces no es el mejor patrón y siempre les está cobrando o quitando las cosas o violando a las mujeres. Y esa gente que entra a la revolución también quiere un cambio para sus hijos. Hay que tomar en cuenta que la Revolución Mexicana sirve para que la gente pueda estudiar después lo que realmente quiere. Antes era difícil tener acceso a la educación profesional, a las licenciaturas, porque era cara, era muy lejos o no había forma de llegar a ella. Con la revolución vino todo ese cambio. Antes uno podía aspirar más o menos a ser dependiente de alguna botica, panadería, farmacia, y la revolución vino a cambiar eso. Pero la revolución viene a cambiar el sentido de ver las cosas. Ya la gente ya ve la tierra como parte de sí mismo, no solo por la ley agraria de Villa, hago la aclaración, todos los movimientos agrarios que hubo en el país, pero Francisco Villa puso, igual que Zapata, igual que Venustiano Carranza, su granito de arena para que esto sucediera. En la hacienda de Canutillo se produce para todos y puede llegar la gente de otros lados a solicitar que se le regale algún costal de de trigo, de grano, para poder desarrollarlos ellos. Esa es parte de la ley agraria de Francisco Villa, a grandes rasgos, donde se demuestra con la ley agraria que Francisco Villa está adelantado a su tiempo. Sabe lo que necesita el país. El presidente en ese momento, que es Venustiano Carranza, expide una ley agraria favorable también para la gente, pero deja de omitir muchas cosas que contiene la ley agraria de Francisco Villa. La ley agraria de Francisco Villa estuvo vigente aproximadamente, y esto es por territorios, aproximadamente 5 años, y después se generalizó en todo el país, conjuntándose nuevas leyes agrarias que abarcaban tanto la de Venustiano Carranza como la de Francisco Villa. La revolución, siempre lo he dicho, viene a cambiar un sueño que la gente tiene, luchar por ese sueño y no descansar hasta que vean cumplidos los anhelos para un mejor cambio de manera personal y de sus hijos. Esto es para ustedes la ley agraria de Francisco Villa. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo ahora sí que con la posibilidad de que estoy aquí en la moderación, licenciado Villa, me gustaría preguntarle si usted tiene noticia de algún asesor, algún abogado, alguien que le haya asistido al general, pues sobre todo en la redacción de esos artículos, que si bien como ya mencionó, pues tienen que ver con la experiencia del general en la vasta experiencia en el campo y estando con la gente y platicando, pero me sorprende, digamos, el conocimiento técnico jurídico que tiene el general, ¿no? Entonces, si fue así de plano, él ya lo traía así, o si hubo alguien que medio lo orientó. No, claro que sí. Él tenía la idea, de alguna manera, de manera empírica, lo que tenía que hacer. Obviamente, para hacer la ley agraria, él se conjunta de varias personas, entre ellos Aguirre Benavides, Eugenio, Silvestre Terrazas, que es quien le sirve de secretario particular cuando él está
como gobernador en el estado de Chihuahua. Él se hace rodear de mucha gente que le va a dar el conocimiento jurídico de todo esto. Francisco Villa no tenía el conocimiento jurídico, tenía la idea, y todo lo demás lo fue retomando a través de diferentes personajes, pero los principales es Luis y Eugenio Aguirre Benavides y Silvestre Terrazas. Excelente, pues sí, sí tuvo ahí apoyo de juristas que seguramente le dieron alguna referencia sobre el derecho, pero lo interesante es que, como dice, pues era vanguardista, era precursor, era progresista, ¿no? En esta idea ligada al reparto de tierras, ¿no? Aquí pregunta si de toda la ley agraria, ¿cuál era la idea? Ahí la leo. ¿Cuál era la idea, la base más importante para él, ¿no? ¿Cuál era el núcleo de esta ley? Él quería primero que toda la gente tuviera un pedazo de tierra. Y esto lo aprende porque Emiliano Zapata, cuando se levanta en armas, uno de sus principios es que le va a dar la tierra a los propietarios reales, es decir, la devolución de las tierras. Y Emiliano Zapata también quiere que la gente tenga un pedazo de tierra para trabajar. A través del movimiento revolucionario en la primera etapa con Madero, Madero no lo cumple. Y eso es lo que mantiene vigente a Emiliano Zapata. Francisco Villa, cuando se encuentra con Emiliano Zapata en Xochimilco el 4 de diciembre de 1914, manifiestan esos reclamos y los dos los hacen suyos. Zapata en el sur, Francisco Villa en el norte. Y lo que Francisco Villa les promete, a sus soldados, a la División del Norte, es que acabando el movimiento revolucionario hasta que el país esté en paz, ellos van a poder tener tierra. Después del debacle de Francisco Villa en las batallas de Bajío, donde pierde con Álvaro Obregón, él se ve obligado a deshacerse de la División del Norte, es decir, la fracciona y le da las gracias a toda la gente. La gente que sigue con Francisco Villa son particularmente la gente más cercana al grupo de los Dorados, pero también la gente que quiere seguir buscando ese cambio. Cuando Francisco Villa hace la ley agraria, la División del Norte está en su apogeo, es decir, tiene a la gloriosa división completa y él sabe que le tiene que cumplir a todos y cada uno de los integrantes, pero también lo quiere hacer en todo el país, no solo en el norte. Por eso habla la ley agraria que es efectiva para todo el país. Francisco Villa lo que quería primordialmente es que toda la gente tuviera un pedazo de tierra para poderla trabajar. Pues muy linda idea. Y licenciado Villa, ¿había alguna aproximación a la justicia agraria? O sea, ¿qué pasaba con los conflictos agrarios? ¿Quién los debía resolver? ¿Ya había una idea, digamos, de una jurisdicción ad hoc? Ya él manifestó una especie como de tribunal agrario, sin llamarlo de esa manera, que iban a resolver todos los problemas agrarios. Él ya había puesto a una persona que se dedicara a todo eso, para dirimir todos los problemas de quién era el propietario, quién no, pero quién iba a fungir de alguna manera como tercero, ahí es el gobierno de cada estado, facultaba a él las delegaciones, pero también iba a estar presente la Secretaría de Hacienda para que viera que todo se cumpliera
de manera cabal. Excelente, ¿no? Una vía más de derecho administrativo. Sí. Finalmente, licenciado, nos preguntan aquí, ¿usted qué cree que es lo que debiéramos retomar de la ley agraria de Villa para el presente y que podamos aprender de la misma? Actualmente, yo diría que si alguien va a tener alguna tierra que no le pertenece, se haga una indemnización a los propietarios originales. Actualmente se puede agarrar una tierra, aunque tenga un propietario, se expropia y a veces no les dan nada. A veces se las quitan y se las dan a otras personas. Yo creo que esa sería la parte fundamental, pero manejando esas expropiaciones mediante recursos que la ley lo contemple, es decir, si va a ser la Secretaría de Hacienda, que se sigan cumpliendo, porque no es válido que llegue alguien, te quite tu tierra mediante un despojo o mediante un juicio sin poder comprobar que realmente son sus tierras. Hay que recordar lo que tenía Emiliano Zapata. Emiliano Zapata tenía, por ejemplo, los títulos de propiedad desde épocas coloniales y con eso se acreditaba la posesión de las tierras. Y en Chihuahua también había gente que tenía sus escrituras coloniales, pero la política en ese momento hacía que ya sean los Krill o los Terrazas se adjudicaran esas tierras por el simple hecho de que las querían y desplazaban a los propietarios originales. Yo diría que lo que se tendría que hacer en este momento es, si a alguien le van a expropiar la tierra, que sea en la justa medida y con su referido pago. Excelente, pues muchísimas gracias por acudir a este llamado en el seno del Instituto Mexicano de Historia del Derecho. Agradecemos mucho al licenciado Francisco Villa su tiempo. También le agradecemos pues todas las iniciativas que, entérense, que tiene en torno pues a no solo a la figura de su abuelo, sino también a la Revolución Mexicana, a los descendientes, todo lo que está haciendo la Fundación Rommel, las publicaciones. Muchas gracias por venir acá y estaremos atentos de lo que vaya surgiendo. El museo que también está ahí promoviendo. Gracias, licenciado Villa. Feliz tarde a quien estuvo aquí con nosotros y pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias al auditorio.